Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras, porque nadie se imagina que una mujer llamada Peso Muerto, por toda su aldea, pudiera convertirse en la salvadora más poderosa que jamás hubieran visto. Pero lo más impactante no es solo su transformación, sino cómo los espíritus ancestrales eligieron el momento exacto para revelar una fuerza que llevaba años oculta. Parece increíble, pero esta historia apache no es inventada, es real, poderosa y toca lo más profundo del alma. Porque cuando todos se alejaron, los antepasados enviaron a una guerrera que nadie vio venir. Si alguna vez te has sentido invisible, rechazado o juzgado por tu apariencia, no te vayas. Esta historia tiene algo que tu alma necesita escuchar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era uno de esos días en que el sol del desierto cae como fuego líquido sobre las tiendas de cuero, haciendo que el aire dance con ondas de calor que distorsionan la vista hasta las montañas lejanas, donde los espíritus de los ancestros vigilan eternamente. En la aldea de Tulejara, asentada entre rocas rojas y cactus gigantes que se alzaban como centinelas silenciosos, donde los caballos son tan sagrados como las oraciones y el viento susurra secretos de los antepasados en cada ráfaga. Las mujeres molían maíz en metates de piedra volcánica, mientras sus voces se elevaban en cantos antiguos que sus madres les habían enseñado. Los niños correteaban entre las chozas con risas cristalinas que se perdían entre el relinchar constante de los animales y el crujido de las fogatas que nunca se apagaban del todo. El aire olía a salvia quemada, cuero curtido al sol y el humo dulce del tabaco ceremonial que los ancianos fumaban en sus pipas de arcilla decoradas con símbolos sagrados. Las sombras de los nopales se extendían como dedos largos sobre la tierra roja, ofreciendo refugio a las lagartijas que corrían entre las piedras calientes. Era el tipo de tarde en que hasta los escorpiones buscaban esconderse bajo las rocas y los búhos permanecían inmóviles en sus refugios, esperando que el sol perdiera su furia. En el extremo norte del campamento, donde terminaban las tiendas principales decoradas con pinturas de búfalos y águilas, y comenzaba el territorio de los olvidados, esa zona donde nadie importante ponía los pies, vivía Kasha. Una mujer apache de 48 años, de cuerpo ancho como el tronco de un mezquite centenario, hombros fuertes como las rocas de la montaña sagrada, y una cara marcada por el sol del desierto que jamás ocultó con pinturas ni adornos como hacían las otras mujeres. Sus trenzas negras, ya salpicadas de canas que brillaban como hilos de plata bajo la luz, caían pesadas sobre sus pechos generosos. Vestía siempre la misma túnica de cuero gastado, teñida con arcilla roja que ella misma extraía del río en las madrugadas, cuando nadie la veía, y caminaba descalza sobre la tierra caliente porque decía que así podía sentir el latido de la madre tierra corriendo por sus venas. Sus manos eran grandes, curtidas por años de trabajo duro, con callos que contaban historias de esfuerzo silencioso. Sus pies, anchos y firmes, conocían cada piedra del camino, cada grieta de la tierra seca. Su rostro, aunque marcado por las líneas que deja la vida difícil, guardaba una dulzura extraña en los ojos oscuros, profundos como pozos de agua en medio del desierto, ojos que veían más allá de lo que otros podían ver. Pero en Tulejara, Kasha no era vista como una mujer conectada con lo sagrado. Era vista como un estorbo, una mancha en el paisaje perfecto que la aldea quería proyectar. Ahí va la ballena del desierto, murmuraban las mujeres jóvenes cuando la veían pasar cargando 2 cubetas de agua desde el arroyo, balanceándolas con una fuerza que ellas envidiaban en secreto, pero nunca admitirían. Ni para tener hijos sirvió, añadían las madres, cubriendo sus bocas con sonrisas maliciosas mientras mecían a sus bebés, como si la maternidad fuera el único valor que una mujer pudiera tener. ¿Para qué ocupa tanto espacio si no aporta nada?, se preguntaban los hombres, mirándola de reojo cuando se acercaba a escuchar los consejos tribales, como si su presencia fuera una ofensa a sus ojos. Los niños, influenciados por las palabras de sus padres, a veces le gritaban «montaña que camina» o «mujer roca» cuando pasaba cerca, y luego corrían riendo como si hubieran hecho la travesura más divertida del mundo.
Pero Kasha nunca los regañó, nunca alzó la voz, solo los miraba con esos ojos profundos que parecían entender algo que ellos aún no sabían. Kasha lo sabía todo, escuchaba cada susurro que el viento le traía, sentía cada mirada de desprecio como dagas invisibles clavándose en su espalda, cargaba con cada comentario cruel como si fueran piedras en una bolsa invisible que llevaba amarrada al alma. Pero había algo que nadie sabía, algo que ella guardaba en silencio como el tesoro más preciado. Los caballos le hablaban. No con palabras humanas, claro, sino con algo más profundo, más puro, más verdadero que cualquier conversación que hubiera tenido con las personas de su aldea. Cuando se acercaba al corral comunal al amanecer, cuando la tierra aún guardaba el fresco de la noche y el rocío brillaba como diamantes sobre las hierbas secas, los animales más inquietos se calmaban al verla. Sus orejas se enderezaban, sus ojos se suavizaban, y un silencio diferente se extendía por el lugar, como si la naturaleza misma reconociera su presencia. Cuando algún caballo estaba enfermo, con fiebre que le quemaba el cuerpo o heridas que no querían sanar, ella ponía sus manos grandes y callosas sobre el pelaje tembloroso y murmuraba palabras en el idioma ancestral que su abuela le había enseñado en secreto, en esas tardes cuando todas las demás mujeres estaban ocupadas con sus quehaceres y nadie prestaba atención a una niña gorda que no prometía mucho futuro. Y los caballos sanaban, no gradualmente, no con el tiempo, sino de forma que algunos llamarían milagrosa si hubieran estado ahí para presenciarlo. Pero nadie prestaba atención, nadie veía. Para ellos, ella era solo la mujer que limpiaba los corrales, que cargaba el heno, que hacía el trabajo pesado que otros no querían hacer. «Hablas con bestias porque eres como ellas», le gritó una vez Takoda, uno de los guerreros más respetados de la tribu, un hombre alto y fuerte cuyas cicatrices de batalla lo convertían en una leyenda viviente entre los jóvenes. «Grande, fea y sin cerebro, al menos las bestias sirven para algo». Kasha no respondió esa vez como no respondía nunca, solo bajó la cabeza. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos y siguió caminando con pasos que resonaban firmes sobre la tierra apisonada. Pero por dentro, muy por dentro, susurraba palabras que nadie más escuchaba. «Los espíritus saben por qué me hicieron así. Algún día tú también lo sabrás, guerrero orgulloso. Algún día entenderás». Esa tarde de la que hablo, el calor era insoportable, de esos que hacen que hasta las piedras suden y los cactus se vean marchitos. Las piedras del suelo quemaban incluso a través de las suelas curtidas de los mocasines más resistentes, y hasta los perros más valientes buscaban sombra bajo las carretas, jadeando con las lenguas colgando como trapos húmedos. El aire parecía espeso, casi sólido, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Kasha estaba en el corral más alejado, el que nadie visitaba porque estaba destinado a los caballos viejos y enfermos, esos que ya no servían para la guerra ni para la caza, pero que la tribu no se atrevía a sacrificar por respeto a los servicios prestados. Estaba cepillando con movimientos lentos y rítmicos el pelaje de Taki, una yegua negra como la noche más oscura, que había parido hacía poco y aún no se recuperaba del todo. La yegua tenía los ojos opacos, la respiración entrecortada, y su pelaje había perdido el brillo que una vez la había convertido en el orgullo del jefe de la tribu. Kasha hablaba en voz baja mientras trabajaba, contándole secretos que jamás compartiría con humanos, pensamientos que guardaba en el fondo de su corazón como semillas esperando el momento adecuado para germinar. «Sé que no entiendes mis palabras exactas, hermana mía», murmuró mientras desenredaba cuidadosamente los nudos de la crin. «Pero sí entiendes mi corazón. Y mi corazón está cansado, tan cansado. Cansado de ser invisible para todos, menos para ustedes. Cansado de cargar con el peso de sus miradas como si fuera culpable de existir. A veces me pregunto si los antepasados se equivocaron conmigo, si me dieron el cuerpo equivocado para el espíritu que llevo dentro». La yegua resopló suavemente, un sonido que sonó casi como un suspiro humano, y apoyó su cabeza pesada contra el hombro ancho de Kasha. Era un gesto simple, cotidiano, pero para ella significaba todo el universo concentrado en un momento. Alguien la aceptaba tal como era, sin pedir explicaciones,
sin exigir cambios, sin juzgar su apariencia o su valor según estándares que ella nunca podría cumplir. «Tú me ves, ¿verdad, hermana?», susurró Kasha, y por primera vez en días, una sonrisa pequeña pero genuina se dibujó en sus labios agrietados. «Tú ves lo que hay dentro, no lo que está fuera». Fue entonces, en ese momento de paz robada al mundo cruel, cuando escuchó los gritos. Al principio pensó que eran niños jugando en el río, gritando de alegría mientras se refrescaban en el agua que corría cristalina entre las rocas. Pero había algo diferente en esos sonidos, algo que hizo que se le erizara la piel y que Taki levantara las orejas con alarma. No era risa, no era alegría, era terror puro, dolor desgarrador, la clase de sonido que hace que hasta los animales salvajes se detengan y escuchen. Se incorporó lentamente, con esa cautela que había aprendido a través de años de ser ignorada y rechazada. Puso la mano sobre sus ojos para protegerse del sol que caía como metal fundido, y miró hacia el centro de la aldea, donde las tiendas principales formaban un círculo perfecto alrededor del fuego sagrado que nunca se apagaba. Y ahí la vio. Ahí estaba Sayena. Sayena, la joven de 17 años que parecía tallada por los mismos dioses que habían creado las montañas y los ríos. Su cabello negro caía como una cascada de seda hasta más abajo de la cintura, tan brillante que parecía capturar y reflejar la luz del sol. Sus ojos tenían el color de la miel oscura mezclada con el ámbar. Ojos que habían heredado la sabiduría de generaciones de mujeres apaches fuertes. Su piel era del color perfecto de la arcilla dorada, sin marcas, sin cicatrices, la piel de alguien que había sido protegida y valorada desde el día de su nacimiento. Era la hija de Ayana, el líder más respetado de Tulejara, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con reverencia y cuyas palabras se consideraban casi tan sagradas como las de los antepasados. Un hombre que hablaba de honor y tradición con la misma facilidad con que respiraba, que citaba las enseñanzas de los antiguos jefes en cada discurso, que se presentaba ante la tribu como el guardián de las costumbres sagradas, pero que escondía una naturaleza cruel y controladora tras su discurso hermoso sobre disciplina ancestral y orden familiar. El hombre tenía a su propia hija agarrada del cabello con un puño que parecía de hierro, arrastrándola por la tierra como si fuera un costal de granos, como si fuera basura que necesitaba ser sacada de su vista. Sayena gritaba, pero no era el grito agudo del dolor físico, sino algo mucho peor. El sonido desgarrador de la humillación pública, de la dignidad, siendo pisoteada delante de toda la comunidad que la conocía desde niña. Sus rodillas se raspaban contra las piedras filosas que el sol había convertido en brasas. Su túnica ceremonial, esa hermosa pieza bordada con hilos de colores que había sido un regalo de su difunta madre, se desgarraba con cada tirón violento. Las lágrimas mezcladas con el polvo rojo de la tierra creaban surcos de barro en sus mejillas perfectas, como ríos de dolor trazando mapas de sufrimiento en su rostro joven. «Te dije que no hablaras con ese muchacho de la tribu vecina», rugía Ayana con una voz que resonaba por todo el campamento como el rugido de un animal herido. Sus ojos echaban chispas de furia descontrolada, y las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. «Deshonras a tu familia, deshonras a tus antepasados, deshonras mi nombre delante de toda la tribu». La gente se asomaba desde las tiendas como animales temerosos desde sus madrigueras, pero nadie salía completamente. Las mujeres tapaban los ojos de sus hijos con manos temblorosas y empujaban las cortinas de cuero para no ver, como si no presenciar el acto las liberara de la responsabilidad de actuar. Los hombres cruzaban los brazos y miraban hacia otro lado, algunos con expresiones incómodas, otros con una aceptación silenciosa que era aún más perturbadora, como si presenciar esa injusticia los hiciera cómplices silenciosos de algo que sabían que estaba mal. Algunos susurraban entre ellos: «No es asunto nuestro, es su hija. Los padres tienen derecho a disciplinar», pero sus voces sonaban huecas, como si ni ellos mismos creyeran completamente en lo que decían. Kasha sintió algo que jamás había sentido antes en sus 48 años de vida. No era rabia, aunque su sangre hervía como agua en una olla sobre el fuego. No era tristeza,
aunque su corazón se partía por esa joven que no merecía tal trato. Era algo más profundo, más primitivo, más poderoso. Era fuego puro corriendo por sus venas como lava de volcán, algo ancestral que venía de más allá de ella misma, algo que sus antepasados habían guardado dormido en su sangre esperando el momento exacto para despertar. Era justicia, era propósito, era el llamado que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Los caballos del corral comenzaron a inquietarse de una manera que nunca había visto antes. No era el nerviosismo normal de los animales ante una tormenta o un depredador. Era algo diferente, algo que parecía venir del mismo centro de la tierra. Taki relinchó fuerte y se alzó en dos patas, con los ojos brillando de una forma que no parecía natural, como si algo divino hubiera tomado posesión de su espíritu. Otros animales empezaron a golpear el suelo con los cascos, creando un ritmo que sonaba como los tambores ceremoniales de los antiguos rituales, como si sintieran que algo sagrado, algo que cambiaría el curso de la historia, estaba a punto de suceder. El viento cambió de dirección de repente, trayendo consigo el aroma de la salvia sagrada y algo más, algo que Kasha no podía identificar pero que la llenaba de una fuerza que no sabía que poseía. «Los espíritus me hablan», murmuró, y su voz sonó diferente, más profunda, más firme, como si no fuera completamente suya. «Me dicen que llegó mi momento. Me dicen que toda mi vida, todo mi dolor, toda mi soledad, fue preparación para este instante». Sin pensarlo dos veces, sin dudar ni un segundo, abrió la puerta del corral con manos que ya no le temblaban. Taki salió primero, como si hubiera estado esperando esa señal durante años, seguida por otros 3 caballos que se colocaron a su alrededor como una escolta divina, como guardianes enviados por los propios antepasados. Kasha caminó al centro de ellos, descalza sobre la tierra que ahora parecía enviarle energía a través de las plantas de sus pies, con su túnica de cuero gastado ondeando al viento como una bandera de guerra, y se dirigió hacia el centro de la aldea con pasos que resonaban como tambores. Su caminar era completamente diferente. Ya no era el paso cansado y encorvado de una mujer rechazada y humillada. Era el paso firme y decidido de una guerrera que había encontrado su propósito. El andar majestuoso de alguien que finalmente sabía quién era y por qué había nacido. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se alzó, y por primera vez en décadas, Kasha caminó como si fuera dueña del mundo. La gente comenzó a notar la procesión extraña. Primero fueron los niños, que siempre son los primeros en ver lo que los adultos no pueden percibir. Señalaban con dedos pequeños y susurraban: «Mira, la mujer montaña viene con los caballos». Pero ya no había burla en sus voces, sino algo parecido al asombro. Cuando Kasha llegó al círculo donde Aiyana seguía arrastrando a Sayena como un hombre poseído por demonios, se detuvo. Los 4 caballos se colocaron en semicírculo detrás de ella, como un muro viviente de fuerza y determinación. El silencio que cayó sobre la aldea fue tan completo, tan absoluto, que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Hasta los insectos dejaron de zumbar. Hasta el viento se detuvo. Aiyana levantó la vista lentamente, como si despertara de una pesadilla. Tenía el rostro enrojecido por la furia descontrolada, el cabello desordenado pegado a la frente por el sudor, y las manos manchadas de tierra y sangre. Cuando vio a Kasha parada frente a él como una aparición del desierto, su expresión cambió de sorpresa a desprecio, pero había algo más en sus ojos, algo que no quería admitir: incertidumbre. «¿Qué quieres, ballena del desierto?», escupió las palabras como si fueran veneno. «Esto no es asunto tuyo. Vuelve a tus caballos y déjame disciplinar a mi hija en paz». Kasha no respondió inmediatamente. Sus ojos, esos ojos profundos que siempre habían visto más de lo que debían, se posaron primero en Sayena, tirada en el suelo como un pájaro con las alas rotas, temblando no solo de dolor sino de humillación. La joven alzó la vista, y por primera vez en su vida vio algo en los ojos de alguien que la había ignorado durante años. Compasión pura, fuerza protectora, amor incondicional. Luego Kasha alzó la vista hacia Aiyana, y cuando habló,
Su voz resonó con una autoridad que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, como si los antepasados hablaran a través de ella. «Suéltala». Fueron solo 2 palabras, pero cayeron sobre el silencio como piedras en un estanque, creando ondas que se extendieron por toda la aldea. «¿Cómo te atreves a darme órdenes, gorda inútil?», replicó Aiyana, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. Había algo en la presencia de Kasha que lo ponía nervioso, algo que no podía explicar. «No fueron el peso de mi cuerpo ni mis años de silencio lo que ustedes temieron todos estos años», dijo Kasha, dando un paso adelante con la seguridad de alguien que finalmente conoce su poder. «Fue el peso de mi coraje esperando el momento correcto para despertar. Fue la fuerza de mi espíritu que ustedes nunca se molestaron en ver». Aiyana soltó una carcajada cruel, pero sonaba forzada, hueca. «¿Tu coraje? ¿Tu espíritu? Tú no tienes coraje. Eres una vergüenza para nuestra tribu, un desperdicio de comida y espacio». Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Kasha cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a hablar en el idioma ancestral que su abuela le había enseñado en secreto durante esas tardes doradas de su infancia, cuando el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Su voz se elevó, clara y firme como el canto de un río que baja de la montaña, invocando los nombres de los grandes jefes que habían fundado Tulejara generaciones atrás. Naalnish, el que habló con los águilas; Hashtali, el que nunca conoció el miedo; Bitzil, el que era fuerte como la montaña. Las palabras salían de su boca como si no fueran completamente suyas, como si cada antepasado que había caminado por esa tierra estuviera hablando a través de ella, prestándole su fuerza, su sabiduría, su autoridad. Llamó a los espíritus protectores de las montañas sagradas, a los guardianes de los ríos, a los que vigilan desde el mundo de los que se fueron pero nunca se marcharon completamente. El viento cambió de dirección otra vez, pero esta vez trajo consigo algo que hizo que hasta los más escépticos sintieran un escalofrío de reconocimiento. Las hojas secas comenzaron a girar en círculos perfectos alrededor de Kasha, como si una fuerza invisible las estuviera dirigiendo en una danza ceremonial. Los caballos relincharon al unísono, un sonido tan poderoso y armónico que hizo eco en las montañas lejanas y regresó multiplicado, como si las propias rocas respondieran al llamado. La gente comenzó a salir de sus tiendas de manera involuntaria, como atraída por una fuerza magnética que no podían resistir. Primero los niños, con ojos grandes y llenos de asombro; luego las mujeres, sujetándose los rebozos con manos temblorosas; finalmente los hombres, que salieron con expresiones de confusión y algo que no querían admitir: respeto. Todos miraban con asombro creciente a esa mujer que habían despreciado durante años y que ahora parecía conectada directamente con lo divino, como si fuera un canal entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. Era como si por primera vez la vieran realmente, como si hubieran estado ciegos toda su vida y de repente recuperaran la vista. Taki, la yegua negra que momentos antes parecía al borde de la muerte, se colocó entre Kasha y Aiyana con una gracia y una fuerza que no había mostrado en meses. No amenazaba, no atacaba, simplemente se plantó ahí como una muralla viviente de dignidad y poder, con los ojos brillando de una forma que definitivamente no parecía natural, como si algo sagrado hubiera tomado posesión de su espíritu. Aiyana retrocedió un paso, y luego otro, con la confusión pintada en su rostro como una máscara grotesca. Por primera vez en su vida adulta, alguien se le oponía sin miedo, alguien lo desafiaba sin intimidarse ante su posición de poder. Y no era un guerrero rival, no era un líder de otra tribu, no era alguien con ejércitos o aliados políticos. Era una mujer que él había considerado invisible, insignificante, despreciable. «Esto es ridículo», murmuró, pero su voz ya no tenía la misma fuerza autoritaria de antes. Sonaba como un niño asustado tratando de convencerse a sí mismo de que no tiene miedo de la oscuridad. Kasha se acercó a Sayena con movimientos que parecían fluir como agua, se arrodilló en la tierra caliente sin importarle que su túnica se ensuciara,
y le extendió la mano con una ternura que contrastaba dramáticamente con la fuerza que había mostrado momentos antes. La joven la tomó sin dudar, permitiendo que esa mujer grande y fuerte la ayudara a incorporarse con la delicadeza de alguien que entiende el dolor y sabe cómo sanarlo. Cuando estuvieron frente a frente, Kasha le habló con una voz que era pura miel y fuerza combinadas, palabras que Sayena recordaría el resto de su vida como el momento en que alguien le devolvió su dignidad. Nadie tiene derecho a arrastrarte como si fueras basura, niña hermosa, ni siquiera tu padre. Tú eres hija de esta tierra sagrada, descendiente de guerreras que nunca se arrodillaron ante nadie. Sayena asintió, llorando, pero ahora no eran lágrimas de humillación sino de algo que había olvidado que existía. Gratitud, esperanza, la sensación de que no estaba sola en el mundo. Aiyana dio un paso adelante, intentando desesperadamente recuperar su autoridad perdida, aferrándose a las tradiciones como un hombre que se ahoga se aferra a un tronco. «Es mi hija, la sangre de mi sangre. Yo decido cómo disciplinarla según las costumbres de nuestros antepasados. La disciplina verdadera se enseña con respeto», respondió Kasha sin alzar la voz, pero con una firmeza que cortaba el aire como una lanza afilada. El maltrato solo enseña miedo, y el miedo nunca ha hecho fuerte a nadie. Los antepasados enseñaban con amor, no con violencia. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie, ni siquiera Kasha, esperaba. Taki levantó su cabeza hacia el cielo y soltó un relincho tan potente, tan lleno de fuerza primordial, que se sintió hasta en las montañas más lejanas. No era el sonido de un animal doméstico, era el grito de guerra de los caballos salvajes, el llamado de los espíritus de la naturaleza, que se negaban a permitir que la injusticia pasara desapercibida. Los otros 3 caballos la siguieron, creando una sinfonía animal que hizo temblar la tierra bajo los pies de todos los presentes. Era como si la misma naturaleza hubiera despertado para tomar partido, como si los elementos se hubieran unido para apoyar a la única persona que había tenido el valor de actuar cuando todos los demás miraron hacia otro lado. El sonido era tan poderoso, tan cargado de significado, que varios ancianos de la tribu cayeron de rodillas instintivamente, reconociendo en él el eco de las leyendas antiguas que hablaban de momentos en que los espíritus intervenían directamente en los asuntos humanos. Aiyana miró a su alrededor con ojos que comenzaban a llenarse de algo que no había sentido en años. Vergüenza verdadera. Toda la aldea lo observaba, y en cada rostro podía leer la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo pudiste? Mujeres, hombres, niños, ancianos, todos habían visto cómo esa mujer a la que había despreciado se había interpuesto entre él y su crueldad con más valor que cualquier guerrero que hubiera conocido. Todos habían sido testigos de su cobardía al enfrentarse brutalmente a alguien que no podía defenderse. Por primera vez en su vida adulta, Aiyana sintió el peso real de la vergüenza, no la vergüenza superficial de ser atrapado en una mentira pequeña, sino la vergüenza profunda y desgarradora de ver reflejado en los ojos de otros lo que realmente era cuando se quitaba la máscara del liderazgo respetable. Lentamente, como un árbol gigante que finalmente cede ante la tormenta, bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron como si el peso de sus acciones hubiera caído sobre él de golpe. Las palabras murieron en su garganta, porque no había palabras que pudieran justificar lo injustificable. Kasha tomó a Sayena del brazo con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la autoridad que había mostrado momentos antes. «Ven, niña hermosa», le dijo con voz maternal. «En mi tienda hay agua fresca para limpiar tus heridas, mantas suaves para que descanses, y nadie más que te trate como algo menos que la princesa que eres. Tu padre necesita tiempo para recordar quién era antes de olvidar cómo amar». Caminaron juntas hacia el extremo norte del campamento, seguidas por los 4 caballos que parecían una escolta sagrada enviada por los mismos dioses. Detrás de ellas, la aldea entera permanecía en silencio, procesando lo que acababan de presenciar, tratando de entender cómo habían sido tan ciegos durante tanto tiempo. Esa noche, Sayena durmió en la tienda de Kasha por primera vez, pero todos sabían que no sería la última. La joven había encontrado no solo refugio, sino una madre del alma, alguien que había arriesgado su propia seguridad,
su propia posición ya precaria en la comunidad, para protegerla cuando nadie más se atrevió a hacerlo. La tienda de Kasha era simple, sin los adornos elaborados que decoraban las viviendas de las familias importantes. Las paredes de cuero estaban manchadas por años de uso, y el suelo estaba cubierto con pieles de animales que ella misma había curtido. Pero había algo en ese espacio que Sayena nunca había sentido en la tienda lujosa de su padre. Paz verdadera, la sensación de estar completamente segura, de ser aceptada sin condiciones. Kasha le preparó una cama suave con las mejores mantas que tenía. Le limpió las heridas de las rodillas con agua tibia perfumada con hierbas medicinales, y le trenzó el cabello con la delicadeza de alguien que entiende que a veces los gestos más pequeños son los que más sanan. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, contándole historias de las mujeres guerreras de su linaje, de las antepasadas que habían enfrentado osos con las manos desnudas y habían guiado a tribus enteras a través de desiertos implacables. «No eres víctima, pequeña águila», le susurró mientras terminaba la trenza. «Eres sobreviviente, y las sobrevivientes siempre encuentran la forma de volar más alto». Los días siguientes fueron como despertar de un sueño largo y confuso para toda la aldea de Tulejara. Las mujeres que antes murmuraban sobre Kasha con desprecio, ahora la saludaban con respeto genuino, algunas incluso con algo parecido a la reverencia. Cuando pasaba por el mercado matutino, donde las vendedoras extendían sus productos sobre mantas coloridas, las conversaciones se detenían y las cabezas se inclinaban ligeramente, como si estuvieran ante la presencia de alguien sagrado. «Buenos días, Kasha», le decía doña Itzel, la tejedora más hábil de la tribu, levantando la vista de su telar con una sonrisa tímida. «¿Cómo amanecieron los caballos? Dicen que Tagi está mejor que nunca». «Buenos días, hermana», respondía Kasha con la sencillez que siempre la había caracterizado, pero ahora había algo diferente en su manera de caminar, de hablar, de existir. Ya no encorvaba los hombros como si quisiera desaparecer. Caminaba erguida, con la dignidad de alguien que finalmente conoce su propio valor. Los hombres que antes la ignoraban o la insultaban ahora le pedían consejos sobre sus caballos con una humildad que antes habría sido impensable. Takoda, el mismo guerrero que la había llamado bestia sin cerebro, se acercó una mañana con su caballo de guerra, un semental nervioso que había estado rehusándose a comer. «Kasha», dijo con voz baja, evitando mirarla directamente a los ojos, «mi caballo está enfermo. Los curanderos no saben qué tiene. ¿Podrías...?» Ella no le recordó sus palabras crueles, no le echó en cara su desprecio pasado. Simplemente se acercó al animal, puso sus manos grandes sobre el cuello tenso del semental y murmuró palabras en el idioma ancestral que sonaban como música antigua. El caballo se calmó instantáneamente, bajó la cabeza hasta las manos de Kasha y por primera vez en días comenzó a comer. Takoda se quedó mirando la escena con asombro y algo más profundo, la comprensión tardía de que había estado ciego toda su vida. «Perdóname», murmuró, pero Kasha ya se había alejado, siguiendo su rutina diaria como si no hubiera pasado nada extraordinario. Los niños que antes le gritaban apodos crueles, ahora jugaban cerca de su tienda, fascinados por cómo los animales la obedecían como si fuera una hechicera benévola. Se sentaban en círculo mientras ella trabajaba, escuchando las historias que les contaba sobre los caballos sagrados que llevaron a los primeros apaches a través de las llanuras infinitas, sobre las yeguas que podían correr más rápido que el viento y los sementales que peleaban contra los demonios del desierto. «Cuéntanos otra, Kasha», le pedían con voces llenas de admiración. «Cuéntanos sobre el caballo de fuego que salvó a la princesa atrapada en la montaña de cristal». Y ella les contaba con una paciencia infinita, historias que parecían inventadas pero que llevaban dentro verdades ancestrales sobre el valor, la compasión y la fuerza que nace del amor. Pero el cambio más profundo y significativo ocurrió en Ayana. Durante 3 días después del incidente, el líder de la tribu no salió de su tienda. Se quedó adentro, sin comer, sin hablar con nadie, luchando con demonios internos que había ignorado durante años. Su esposa,
Una mujer silenciosa que había aprendido a desaparecer cuando su esposo perdía el control, le llevaba comida que él apenas tocaba. En las noches, los vecinos podían escuchar sonidos extraños que salían de su tienda. A veces era llanto, otras veces eran gritos ahogados, como si estuviera peleando con fantasmas invisibles. Algunos decían que había enloquecido, otros susurraban que finalmente estaba enfrentando la verdad sobre sí mismo. Al amanecer del cuarto día, cuando la primera luz dorada comenzaba a pintar las montañas, Aiyana salió de su tienda. Pero no era el mismo hombre que había entrado. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y caminaba con la incertidumbre de alguien que ha perdido todas sus certezas. Se dirigió directamente a la tienda de Kasha, donde ya se veía humo saliendo de la fogata matutina. La encontró afuera, moliendo maíz en su metate de piedra volcánica, con Sayena a su lado ayudándola a preparar las tortillas del desayuno. Las dos mujeres trabajaban en armonía, como si hubieran sido madre e hija toda la vida, cantando una canción antigua sobre la gratitud hacia la madre tierra. Aiyana se detuvo a unos metros de distancia, sin atreverse a acercarse más. Venía solo, sin escolta, sin armas, sin ninguna de las insignias de poder que normalmente lo acompañaban. Tenía las manos vacías y la cabeza baja, como un niño que ha hecho algo terrible y viene a pedir perdón. «Vine a pedir perdón», dijo con voz quebrada que apenas se escuchaba por encima del sonido del viento matutino. «A mi hija y a ti. Vine a reconocer que he sido un monstruo disfrazado de líder». Kasha no dejó de trabajar cuando él habló. Sus manos siguieron moliendo el maíz con movimientos rítmicos, como si el ritmo la ayudara a pensar con claridad. «El perdón no se pide a mí», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Se pide a quien lastimaste, y se pide con hechos, no solo con palabras». Sayena levantó la vista por primera vez desde que su padre llegó. En sus ojos ya no había miedo, pero tampoco había odio. Había algo más complejo. Decepción mezclada con esperanza, amor herido pero no destruido. «También vine a preguntarte algo», continuó Aiyana, dirigiéndose a Kasha. «¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que era el momento de actuar? ¿De dónde sacaste esa fuerza?» Kasha levantó la vista por primera vez, y Aiyana vio en sus ojos algo que nunca había notado antes. Sabiduría profunda, conexión con algo más grande que cualquier poder humano. La serenidad de alguien que ha encontrado su lugar en el universo. Los espíritus de nuestros ancestros no juzgan por el tamaño del cuerpo ni por la belleza del rostro. Dijo con calma, cada palabra pesada con verdad. Juzgan por el tamaño del corazón y la pureza de las intenciones. Durante años, tú fuiste grande en poder pero pequeño en compasión. Yo fui grande en cuerpo pero invisible en importancia. Pero a veces, solo a veces, los dioses eligen a los que el mundo considera inútiles para hacer las cosas más importantes. Aiyana asintió en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. Entendía que esa mujer no era lo que él había creído durante años. Era mucho más, infinitamente más. ¿Puedo hablar con mi hija?, preguntó con humildad que nunca había mostrado antes. Kasha miró a Sayena, dándole la decisión. La joven respiró profundo y asintió lentamente. «Puedes hablar», dijo Sayena, «pero no puedes exigir». Esos días terminaron. Padre e hija se alejaron unos pasos, y aunque Kasha no podía escuchar sus palabras, podía ver en sus posturas corporales que algo estaba sanando, lentamente, dolorosamente, pero genuinamente. Semanas después, cuando las heridas emocionales comenzaron a cicatrizar, y la vida en Tulejara encontró un nuevo ritmo, se levantó un altar de piedra en el centro de la aldea. No era para honrar a un guerrero caído ni para celebrar una victoria en batalla. Era para recordar el día en que una mujer rechazada se convirtió en la protectora más valiente que la aldea había conocido. La construcción del altar fue un proyecto comunitario. Los hombres más fuertes trajeron las piedras más hermosas desde el río sagrado. Las mujeres más hábiles tallaron símbolos de caballos corriendo libres y águilas volando hacia el sol. Los niños recogieron flores silvestres y plumas de colores para decorar la estructura. En la piedra central,
Tallaron una frase simple pero poderosa. La fuerza que ustedes despreciaron fue la única que los salvó. Debajo, grabaron una imagen de una mujer grande rodeada por 4 caballos, con los brazos extendidos protegiendo a una figura más pequeña. No era una obra de arte perfecta, pero tenía algo más valioso que la perfección. Tenía alma, tenía verdad. Tenía el poder de recordar a las generaciones futuras que el valor no viene en un solo tamaño. Y cada tarde, cuando el sol se ponía detrás de las montañas pintando el cielo de colores que no tenían nombre, Kasha se sentaba junto al altar con Sayena a su lado. La joven había elegido quedarse, llamándola Madre de mi espíritu y Guardiana de mi alma. Juntas veían a los caballos correr libres por las llanuras infinitas, sus crines ondeando como banderas de libertad, y Kasha susurraba oraciones de gratitud a los ancestros que habían esperado tanto tiempo para mostrarle su propósito. ¿Crees que siempre supiste que este día llegaría?, le preguntó Sayena una tarde, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta. Kasha sonrió, esa sonrisa que ahora se veía más seguido y que transformaba completamente su rostro. No sabía cuándo ni cómo, respondió, pero sí sabía que los espíritus no hacen nada sin propósito. Cada rechazo, cada insulto, cada día de soledad, todo fue preparándome para ser lo suficientemente fuerte como para defender a alguien que no podía defenderse a sí misma. La aldea nunca volvió a ser la misma después de ese día. Las mujeres hablaban con más firmeza en los consejos tribales, expresando opiniones que antes guardaban en silencio. Los hombres trataban a sus hijas con más respeto, recordando la lección de que la autoridad sin compasión es tiranía. Los niños aprendieron que la verdadera fuerza no viene del tamaño del cuerpo, sino del tamaño del alma. Y Kasha, la mujer que una vez fue llamada peso muerto y ballena del desierto, se convirtió en la guardiana espiritual no oficial de Tulejara, la que hablaba con los caballos y escuchaba a los espíritus, la que había demostrado que a veces Dios elige a los más rechazados para realizar los actos más sagrados. Su tienda se convirtió en un lugar de refugio para cualquiera que necesitara consejo, protección o simplemente alguien que los escuchara sin juzgar. Mujeres golpeadas venían en secreto para pedir ayuda. Jóvenes confundidos llegaban buscando orientación. Ancianos solitarios se acercaban solo para compartir un té y sentirse menos olvidados. Porque cuando todos cerraron los ojos ante la injusticia, ella los abrió de par en par. Cuando todos callaron ante el abuso, ella alzó la voz como un rugido de montaña. Y cuando todos se escondieron tras el miedo cómodo, ella caminó hacia adelante, con fe inquebrantable. Años después, cuando los niños que habían presenciado ese día se convertían en adultos y tenían sus propios hijos, todavía contaban la historia de Kasha, la mujer que demostró que los héroes no siempre llegan montados en caballos blancos y con armaduras brillantes. A veces llegan descalzos, con túnicas gastadas y con corazones tan grandes que no les cabe en el pecho. Y en las noches más oscuras, cuando el viento del desierto traía el sonido de caballos galopando en la distancia, los ancianos sonreían y susurraban: es Kasha, que sigue protegiendo a los que no pueden protegerse solos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia tan profunda y especial. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien que amas, o te recordó que todos tenemos un propósito, incluso cuando el mundo nos hace sentir invisibles, entonces este relato ya cumplió su misión más sagrada. Pero ahora quiero preguntarte algo, de corazón a corazón, como si estuviéramos sentados junto al fuego sagrado de Tulejara. ¿A quién has juzgado por su apariencia y te perdiste conocer la belleza de su alma? ¿Será que en tu vida también hay una Kasha esperando ser vista por quien realmente es, esperando que alguien reconozca la luz que lleva dentro? ¿Qué harías tú si supieras que tienes la fuerza ancestral para defender a alguien indefenso? La historia de Kasha no es solo para inspirarte en un momento y luego olvidarla. Es para recordarte que los verdaderos guerreros no siempre tienen músculos visibles ni cicatrices de batalla. A veces tienen corazones gigantes que han sido forjados en el fuego del rechazo y templados en las aguas del dolor.
esperando el momento exacto para mostrarse en todo su poder. ¿Has pensado alguna vez que tal vez tú mismo eres un Kasha esperando su momento? Que tal vez todos esos rechazos, todas esas veces que te sentiste invisible, todos esos momentos en que el mundo te hizo sentir que no eras suficiente, ¿eran solo preparación para algo más grande? Y recuerda esto, grabátelo en el alma como si fuera una marca de fuego. Lo que el mundo desprecia, el cielo a menudo lo elige para cambiar la historia. Los espíritus ancestrales siguen ahí, esperando el momento perfecto para revelar que la fuerza más grande no hace ruido cuando llega, pero sí hace historia cuando actúa.